Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En la Edad Media ya las sagas nórdicas nos hablaban del Kraken, un animal marino que era capaz de engullir barcos enteros, monstruos que salían de las profundidades del océano y que eran capaces de aterrar a los hombres. Y esto, que era una leyenda, se convirtió en una fabulosa realidad a mediados del siglo XIX, cuando un ballenero francés arponeó cerca a las costas de Tenerife, en las Islas Canarias, un calamar gigante. Y así fue como apareció para la biología el famoso Architeuthis, calamares que pueden llegar a medir más de 21 metros. Eso sí, viven entre los 400 metros de profundidad hasta el kilómetro bajo las aguas, con lo cual es prácticamente imposible verlos. Pero ¿cuántos animales no quedan más sin catalogar por la ciencia que vivan incluso a mucha más profundidad que el calamar gigante? Y sobre animales extraños o no catalogados por la ciencia, elementos y casos mucho más extraños, como por ejemplo el famoso Mekele-Mbembe en lo que es la ribera del río Congo, un antiguo dinosaurio que podría todavía estar en lo más espeso de las selvas africanas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Animales Imposibles. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El misterio del azul oscuro del océano profundo, que da pie a pensar que allí pueden existir animales que, si los viéramos, se harían pasar por monstruos. Nos lo cuenta ya, por ejemplo, la Biblia, cuando nos describe en el Antiguo Testamento al Leviatán, un monstruo gigantesco con forma de dragón, capaz de engullir personas. Y lo describe así: de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Así lo narra la Biblia. Y no solamente la Biblia, en todas las culturas antiguas se especuló no solamente sobre los monstruos de las profundidades marinas, sino que además hay infinidad de avistamientos por marinos a lo largo de la historia, a caballo siempre entre la leyenda y una realidad inquietante, porque realmente no hemos explorado prácticamente nada de ese azul oscuro del océano profundo. Por ejemplo, nos cuentan los vikingos, esos grandes marinos que fueron piratas y transformaron el mundo. En la saga islandesa de Orvar Odor, en el siglo XIII, nos habla de un monstruo llamado el Kraken y cuenta que era capaz de tragarse hombres, barcos y hasta ballenas. En el año de 1752, el obispo de Bergen, Erik Ludvise, escribió un libro que se titulaba La historia natural de Noruega. Ahí también describía al Kraken como una bestia de milla y media, capaz de hundir barcos. A caballo siempre, como os decía, entre la leyenda y una inquietante realidad, porque los avistamientos de seres monstruosos siempre han sido reales. El caso es que en el año 1861 el barco ballenero a vapor Alecton se encontraba en las costas de la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias. Y allí observaron atónitos un calamar de un tamaño enorme moviéndose por la superficie. Pudieron arponearlo, pero al subirlo al barco se les partió. Solamente se pudieron quedar con un trozo de la cola.
Sin embargo, ese trozo de cola llegó hasta el biólogo francés Pierre Flourens y así, por primera vez en la historia, se cataloga el Architeuthis, el calamar gigante. Y esto asombró tanto a la gente de la época que, por ejemplo, inspiró al mismísimo Julio Verne en su obra 20.000 leguas de viaje submarino. Qué genial Julio Verne, que nos hacía a todos seguir siendo niños, seguir teniendo esa capacidad de soñar e imaginar que íbamos con nuestro submarino a encontrar grandes monstruos en las fosas abisales. El caso es que en 1887 en las costas de Nueva Zelanda se encontró una hembra de Architeuthis que medía 18 metros. ¿Me han escuchado bien? 18 metros. Sabemos muy poco de los calamares gigantes porque se mueven normalmente entre los 400 y 1000 metros de profundidad y ahí el ser humano nunca está. Pues repito, una hembra medía 18 metros, se la midió en 1887. Eso nos hace pensar que hay ejemplares machos que podrían pasar los 22, incluso 23 metros. ¿Tienen en su cabeza lo que son 22, 23 metros? O sea, es realmente un monstruo. Llegar a pesar más de 300 kilos. Y una de las cosas más inquietantes tienen que ser las batallas que nunca se han filmado entre los cachalotes, que es el principal depredador, una ballena, un tipo de ballena, entre los cachalotes y los calamares gigantes, porque el cachalote es capaz de comer calamares gigantes. Aunque a lo mejor no todos, porque se han encontrado cachalotes con las huellas de ventosas de calamar. Y es posible que en algunas de esas batallas incluso el calamar haya ganado. Hay que decir que el calamar tiene un pico, como el pico de un loro, de más de 20 centímetros, que es como una guillotina, capaz de rebanar la carne como si fuera mantequilla. Os estoy hablando de animales reales y lo que os digo, ¿no os parece fantástico? Qué bonita es la naturaleza, que es capaz de regalarnos monstruos hermosos que a día de hoy siguen ocultos en ese azul oscuro profundo. Fíjense la cantidad de incógnitas que quedan todavía debajo del mar. En la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano desplegó toda una serie de micrófonos debajo del agua para poder captar a los submarinos soviéticos. Bien, hace décadas que ya esta red de micrófonos no tiene sentido, pero sigue ahí con fines científicos. El caso es que en el año 1997, a unos 5.000 kilómetros de la costa de Chile, se grabó un sonido absurdo, enorme, como si una masa tremenda estuviera desplazando muchos miles de litros de agua. Y dijeron los que estudiaron el sonido que no era una ballena azul que pesa 150.000 kilos, un macho en edad adulta, es el animal más grande del planeta, sino que lo que había provocado aquel sonido era muchísimo más grande, que se movió a 5.000 kilómetros de las costas chilenas, a miles de metros de profundidad, para provocar un estruendo tan enorme. La naturaleza es mágica, y igual que en el océano profundo pueden quedar todavía infinidad de animales que nos pueden parecer monstruos, estoy convencido que en algunas de las selvas del planeta sucede lo mismo. Me encantaría ser capaz de explorar Chiribiquete, la zona inexplorada más grande del mundo, que está aquí en Colombia, tan grande como Bélgica. Me encantaría ir por allá y jugar a ser un antiguo explorador con esa magia que tenían los mapas cuando ponía zona en blanco y la palabra inexplorado. No sé qué hay en el Parque Nacional de Chiribiquete, pero me encantaría ir allí y ponerme en contacto quizás con algunas de las tribus que desde hace miles de años están allí guardadas, o
poder ver las miles de pinturas rupestres que hay allí, o por qué no, perseguir al famoso homínido que comentan que se ha visto en las selvas amazónicas, el mapinguarí, para muchos una especie de brujo o chamán, un animal de otra realidad que es capaz de presentarse en esta. Para los aborígenes de las cuencas amazónicas lo describen de una forma muy clara, como una especie de hombre peludo de unos 2 metros que huele fatal. Y conforme lo ven, los indígenas salen corriendo y este extraño ser también. Pensábamos que lo de los homínidos, después del hombre, después del neandertal, hace 30.000 años que se extinguió, no había quedado ninguno, hasta que hace poco, por ejemplo, en Indonesia, hace unos años se descubrió el hombre de Flores. La naturaleza tiene una capacidad enorme de sorprendernos, monstruos que son mágicos, porque están hechos por la mano de Dios. Somos nosotros los hombres, los que somos unos cafres, y por desgracia cada vez destrozamos más esa naturaleza, esa madre Gaia que está herida, pero que siempre será capaz de sorprendernos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. ¿Cuál de esos animales fantásticos os fascina más? Nessie, el monstruo del lago Ness en Escocia, el Yeti, el hombre abominable de las nieves, el Bigfoot, el pie grande de los bosques de Estados Unidos o Canadá. Animales fantásticos que nos han rodeado y nos rodean. Sabéis que hago viajes de autor. Este próximo mes de octubre estaré en Egipto, caminando al lado de las pirámides, fascinándome con su misterio, unos monumentos que nos ponen en contacto con las estrellas, navegando por el corazón de África, por el río Nilo, y descubriendo templos que tienen miles de años con una magia intacta, capaz a día de hoy de impregnar nuestras vidas. Toda la información de esos viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí hay un teléfono de WhatsApp, escribís y os informan de todo. El mágico Egipto eterno siempre estará ahí. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que reportan sintonía. Andrea Oveira en Buenos Aires, Jean-Claude Jaramillo en Chinchina Caldas, la familia Marrugo en Cartagena y todas las personas que en este momento nos acompañan en la señal de Caracol Radio. Y un abrazo enorme para todos los que disfrutan este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías esa introducción, Juanje, recordaba esas historias míticas de estos animales portentosos y uno que tiene que ver con el centro de Colombia, el diablo ballena de la laguna de Tota, aquí en Colombia, una historia también maravillosa. Sí, nosotros tenemos nuestro propio Nessie, monstruo, nuestro claro, propio Nessie aquí en el centro del país, una historia maravillosa, Juan G. Listo, luego nos puedes dar una pincelada. Y si te dijera algún animal mítico aparte de diablo ballena, ¿cuál sería? Nessie. Porque ¿Nessie? Tú sabes que el monstruo del lago Ness es un clásico del misterio. Mítico. A mí sí me encantaría poder ir a Chiribiquete y meterme por esas selvas y ver qué hay y qué no hay. Me encantaría. No sé si ya sería capaz, ¿eh? Ya con la edad que tengo, no lo sé. Antes sí, antes me metía por la selva y aguantaba semanas sin ningún problema. Ya no sé si sería capaz, pero me encantaría sí, intentarlo y hacerlo. En fin, soñar es gratis y nunca dejen de hacerlo. Bueno, señores, como siempre tenemos una persona que sabe de esto muchísimo más que nosotros, que es el biólogo Fernando González Sitges. Y la entrevista con Fernando arranca así. Las sagas vikingas nos contaban cómo estos guerreros feroces atravesaban el océano, pero no solamente nos cuentan sus leyendas, sus batallas y sus epopeyas, sino que también nos describen, por ejemplo, el encuentro
con animales fantásticos, con un monstruo gigante, con una especie de serpiente que salía del mar y era capaz incluso de tragarse los barcos. Se le conoció por el nombre de Kraken, el monstruo del abismo. Y esto, que nos parecía una leyenda, pasó a ser una inquietante realidad en el año 1861, cuando el barco francés Alecton, un barco ballenero, encontró junto a las costas de Tenerife un calamar gigante, se supone que de unos 6 metros o un poco más, moviéndose cerca a esta embarcación. Los marineros lo arponearon y aunque no pudieron subir el cuerpo a la cubierta, pudieron llevarse un trozo del mismo. Este animal fue examinado en Francia y ahí nació una inquietante realidad. Pasamos de la leyenda a una inquietante realidad, porque la verdad que el animal también trae lo suyo, el Aurquiteutis o calamar gigante. Algunos de ellos se estima que podrían tener más de 21 metros de largo. Todo esto de lo que os estoy hablando hoy, la criptozoología o el estudio de animales a caballo entre la leyenda y la realidad, ha hecho que se hagan infinidad de documentales, infinidad de libros, y no solamente es algo que estimula nuestra imaginación, lo que hace es que redibujemos los límites de la realidad, pensando realmente que la naturaleza es mucho más fantástica de lo que podemos imaginarnos. Y ya ni os cuento si nos metemos en las profundidades marinas, de las que no conocemos prácticamente nada. Pero hoy tenemos un invitado de lujo que hacía más de una década que no charlaba con él, un buen amigo que ha hecho muchísimos documentales y ahora os va a contar quién es, que es Fernando González Sitges. Y Fernando González Sitges, la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Fernando González Sitges para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Bueno, pues encantado de estar contigo, Juan Jesús. Yo me definiría como un enamorado de la vida. Ese es mi título principal, de la naturaleza, de todo lo increíblemente apasionante que tiene la naturaleza. Como sabes, soy biólogo, zoólogo y me he dedicado prácticamente toda mi vida a la conservación y a hacer documentales sobre conservación y alguno que otro sobre historia, porque también me apasiona. Y en el punto en el que la historia y la conservación y la naturaleza y la biología y la zoología se juntan, ahí están los críptidos, los animales sujetos a esta pseudociencia que se llama criptozoología. Y por ahí, pues inevitablemente cada vez que viajo, que voy a hacer un documental a cualquier rincón del mundo, pues siempre tengo en la recámara las preguntas correspondientes o la búsqueda de aquellos animales críptidos de esa región o esa zona o ese país. Que son animales que están a caballo entre la leyenda y la realidad y que son una auténtica maravilla investigarlo. Y antes de empezar a preguntarte otras cosas, a ver, Fernando, ¿cuántos documentales has hecho en tu vida? Pues no lo sé, pero 210, 215, no, por ahí. O sea, desde luego más de 200. Y has colaborado con grandes cadenas como National Geographic y has hecho cosas muy importantes a nivel internacional. Y con las televisiones, desde luego con Televisión Española, con el canal Arte, con Discovery Channel, con un montón. Es que 35 o 40 años haciendo documentales da para mucho. Pero además, como lo que me gusta, como bien sabes, es enredar, pues los documentales lo intento, lo alterno con... Pues me encanta dibujar, como sabes, me encanta, he hecho algo de escultura también, pocas, pero como mi vida es un poco loca, pero no porque yo la busque, sino porque como todo biólogo, pues somos unos supervivientes, que en el fondo lo que tenemos que hacer es sobrevivir con lo que nos salga. Pues me ha pasado, por ejemplo, la primera escultura que he hecho en mi vida es un elefante de metal y madera que está en Valencia, en la entrada del Bioparque de Valencia, que pesa 18 toneladas y que es un auténtico monstruo de 8 metros de alto. Y yo le decía, o sea, yo en el fondo lo diseñé, porque como me gusta dibujar, me lo pidieron, lo diseñé y me dijo el que me lo encargó, oye, me encanta, ¿te atreverías a hacerlo? Y es lo que te digo, un biólogo pues no puede decir que no a nada, ¿no? Y me pegué casi un año largo haciendo el muñeco este gigante.
Eres un hombre polifacético donde los haya. O sea, soy un superviviente. Todavía recuerdo, fíjate, hace muchos años leer en la revista Siete Leguas los reportajes que tú hacías de tus viajes con unos dibujos impresionantes. La revista Siete Leguas, que no sé siquiera si sigue existiendo o ya ni siquiera existirá. Ya no existe. La cerraron hace tiempo, sí. Y ese fue el principio de... Bueno, yo desde que empecé a hacer viajes largos, hace ya 30 años, 30 y tantos años, hice un recorrido que se llamaba la Ruta de las Cordobas, que fue un año por América de norte a sur, recorriendo todos los pueblos, geografías, accidentes geográficos o lugares que se llamaran Córdoba, y aprovechaba. Entonces ya me dijo, entonces mi madre me decía, oye, ya que te vas a hacer ese viaje, no seas tonto y escribe un cuaderno, y como vas a tener tiempo, que vivíamos en un camión, pues dedícate haz dibujos, que sabía que me gustaban mucho, ¿no? Y a partir de entonces siempre he hecho los cuadernos de campo, y hace un par de años saqué además un libro sobre el mismo, un libro con un nombre muy raro que es Atramento, que es el acrónimo de Atrapa el Momento, y a la vez es la palabra en latín de tinta, porque yo lo que me gusta es pintar con acuarela y plumilla, pero plumilla de los de mojar el plumín en un botecito y pintar, o sea, lo antiguo. Lo contrario, absolutamente lo contrario a lo que ahora se estila, que es todo informático y fotos y rapidez. Aquí, para hacer un cuaderno de campo, tienes que tener el tiempo de pararte, empaparte del paisaje, disfrutar del viaje, que es en el fondo lo que se hace, y hacer tus bocetos que luego acabas en tu casa. No, pues tus dibujos son auténtica maravilla, y tus crónicas también, que yo he leído muchas y he visto también varios de tus documentales. Fernando, otra pregunta obligada. ¿Por qué te atrajo la biología y por qué le quisiste dedicar tu vida a estudiar biología y luego hacer un montón de documentales de naturaleza? Bueno, es que en mi familia, en mi casa, desde siempre, desde pequeños, y no sé por qué, habría que remontarse a otras generaciones, pero siempre hemos estado muy unidos con los animales, nos han interesado mucho. Mi padre era ingeniero, pero aún así ya siendo el pequeño, y te estoy hablando de mi padre joven, o sea que mi padre tendría ahora 100 años, y cuando él era niño, en su casa, tenían una casa ahí en Valdemorillo, y tenían cocodrilos, por ejemplo. Encontró un zorro pequeñito en el monte y se lo llevó a su casa y lo tenía debajo de la cama para que no se lo pillaran sus padres. O sea, siempre ha habido y mi madre lo mismo, con el padre de mi madre fue el que me enseñó a mí a pescar. A mí me encantaba la pesca mosca, y me llevaba siempre con él al río, al monte, y entonces, más allá, él que era cazador, recuerdo, yo no he cazado nunca, porque yo las truchas las puedo soltar, pero a los animales que matas no los puedo devolver a la vida. Y me encantó ir con él. En la época de mi abuelo todavía se podían matar osos aquí. Y entonces una mañana me dijeron que se iba a cazar el oso. Eran asturianos, mis abuelos y mi madre. Y yo me quedé muy, muy compungido, porque aún siendo pequeño me daba cuenta de la tragedia que era matar un oso. Y cuando volvió, le pregunté si lo había matado. Me dijo, no, lo he estado pisteando, he llegado hasta donde estaba el oso, lo he visto, y era un animal tan bonito que he sido incapaz de matarlo. Entonces, todos esos pequeños inputs o grandes inputs han sido los que... Y además yo vivía en Madrid pegado al Museo de Ciencias Naturales, que para mí era el viaje a otros mundos. Me metía entre aquellas vitrinas antiguas llenas de gorilas disecados y de esqueletos de monstruos gigantescos, y era el niño más feliz del mundo. Entonces, claro, era inevitable que me dedicara a esto. No, y lo hiciste de una forma, y lo sigues haciendo de una forma brillante, porque ahora sé que estás dirigiendo una fundación también que se dedica a la conservación de la naturaleza. Oye, Fernando, yo me acuerdo cuando te conocí a ti hace muchísimos años, que hicisteis una locura tremenda, que intentasteis ser los primeros en grabar al Kraken. Metisteis cámaras a no sé cuántos miles de metros de profundidad. Pero explícale a la gente, para empezar, antes de contar toda esa historia, ¿qué es el Kraken o qué es el calamar gigante? ¿Por qué está tan revestido de misterio? ¿Por qué es un animal que nos excita tanto la imaginación? Nos lo imaginamos en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. ¿Qué tiene ese animal que nos fascina tanto y que ha hecho que se busque tanto esa primera imagen de un Kraken? Bueno, de un arquiteuti sería. Es que es un animal realmente, plásticamente,
que atrae a cualquiera. Cuando tú ves estos grabados antiguos que ves un monstruo que sale del agua, un pulpo gigante o un calamar gigante, generalmente al principio se dibujaba como pulpo, no como calamar, atrapando un barco de vela de 3 palos y llevándoselo al fondo del mar, pues evidentemente primero te aterroriza, pero después tiene ese punto de que tú no estás viendo a un monstruo colmillos largos, tal, estás viendo una forma reconocible, un pulpo o un calamar, pero de unas dimensiones míticas. Evidentemente, en estos dibujos, en estos grabados de los que hablamos, es un pulpo impensable, o sea, pues es un pulpo de 50 metros, es una auténtica... Siempre te queda, ¿y qué hay de esto? Porque a lo largo de la historia, desde que empiezan a hablar del Kraken, al principio en la Edad Media, cuando empiezan los textos escritos, le va siguiendo y cada vez va siendo más real, más un animal real, hasta el punto que en el siglo XIX, ya tienes algún resto, algún grupo, ya empiezan a recoger algunos calamares que aparecen muertos en la orilla, pero no acaban de entender muy bien qué es lo que pasa, y nada más entre medias empiezan a contar historias de que fulanito, un pescador, y su hijo iban en una barca y de repente salió un tentáculo gigantesco, intentó atrapar el barco y le cortaron con un hacha, se llevaron... O sea, cada vez era más, digamos que el Kraken se iba acercando no solo a la realidad, sino también a las personas. Nosotros nos cuesta mucho imaginar lo que era el mar para una persona, un marinero incluso, del siglo XI, XII, XIII, donde los barcos eran un poco menos que un cascarón y donde el mar era un lugar terrible, tenebroso. Es que no se atrevían a pasar de determinadas zonas. De hecho, más allá del Cabo Bojador, se consideraba en la costa oeste africana, noroeste, consideraban que más allá era, o sea, el agua hervía, salían monstruos. Leer esas historias a mí me apasiona, porque te das cuenta del valor que tuvieron que tener aquellos que pasaron esas fronteras y empezaron a explorar esos mares, ¿no? Y claro, cuando nosotros empezamos a ver que en España era un lugar donde hay muchísimos calamares gigantes, aparecen muchos en la costa, y como yo llevaba ya tiempo haciendo documentales y me encantaba el tema del calamar gigante, ya se sabe perfectamente que la ciencia lo había clasificado y que era un animal que vivía, de ahí que no se hubiera grabado nunca, vivía entre 300 metros, que es más o menos la cota que llega por la noche, hasta más de 1000 metros de profundidad durante el día, porque el calamar sube cazando los pececillos que suben a su vez con la migración del plancton cada noche desde el abismo marino hasta la superficie. Entonces yo pensé, bueno, pues si aparecen muchos en Asturias, ¿por qué no montamos? Nos ponemos en plan chulo y somos los primeros en conseguir. Yo era un ingenuo de narices, porque el problema que tiene eso es que tienes que meterte a unas profundidades que necesitas sí o sí un submarino, un sumergible de profundidad. Y eso es carísimo, tanto que nosotros no podíamos pagarlo. Entonces yo avalé con mi casa un error garrafal y lo que hicimos fue meter, en vez de un submarino, meter unas cámaras a distintas profundidades con unas fibras ópticas que iban grabando un disco duro que estaba metido en una boya. Bueno, una aventura, un disparate de aventura. Pero curiosamente sí, estábamos en un buen sitio, teníamos un grupo de científicos importante con nosotros y no conseguimos grabar el calamar gigante, grabamos algunas especies de calamar interesante y algunos peces abisales interesantes, pero lo que sí que nos pasó es que un arrastrero que estaba faenando cerca nos puso en cubierta un macho de Ergiteutis. Los machos son un poco más pequeños, este medía 8 metros de largo solo, pero estaba todavía vivo. Y digo todavía porque cuando lo sacan con las redes, al subirlo rápidamente, lo que hacen, además de machacarles con el resto de los peces que van en la red, por descompresión el animal se muere, el calamar, o sea, llega con movimientos, pero muerto. Llegan con movimientos, pero efectivamente están muertos. Y las pocas filmaciones que ya hay de calamares gigantes es igual, están en superficie y no... O sea, está prácticamente muerto. Me parecía curioso cuando estaba hablando Fernando González del valor que tenía que tener la gente antes en la Edad Media o en la Antigüedad para decir, venga, tiro para adelante y que sea lo que Dios quiera. Que los seres humanos llegaron así hasta la isla de Pascua, que es el sitio
más aislado del mundo, y además dos culturas, pero me estaba recordando hace unos meses que estuve por Sevilla, que es una ciudad que le recomiendo a todo el mundo, y estaba caminando con mi mujer por la ribera del Guadalquivir, y hay una réplica de la nave con la que Juan Sebastián Elcano le dio la primera vuelta al mundo, al planeta. Y no te creas que es un barco que lo ves y dices, al revés, lo ves y te da pena, ¿sabes? O sea, ¿es en serio? Y dijo mi mujer una frase que me impactó, dijo, lo de antes sí eran hombres, ahora ya. Tremenda expresión, Juanje. Pero es que fíjate lo que comentabas y curiosamente también conecté de esa manera, Juanje. Hace 6 siglos, cuando el mundo no estaba para nada hiperconectado, cuando el mar era esa última gran frontera donde había una gran cantidad de mitos, cuando se pensaba que se llegaba a un límite en medio del mar y de pronto te caías a un vacío insondable, quienes se aventuraban a meterse al mar eran personas que se jugaban la vida, no sabían qué iba a pasar con ellos. Pero auténticos locos, o sea, exacto. A ver, lo que hizo Colón, pues es una locura, ¿vale? O sea, fue el primero que dijo, tiro para allá y a ver qué pasa. Sí, que habían estado los vikingos y tal, historias por el norte, que era mucho más fácil. Sí, sí. Pero luego no le dieron importancia y no lo comunicaron. Entonces la gente, el tema de América quedó como una leyenda hasta que Colón inventó el mundo global, ¿vale? Le gusta el que le guste, el que no, luego que sí digan que se fue un genocida, lo que tú quieras. Pero inventó el mundo global. Y luego lo que hicieron Magallanes y Elcano es otra locura, porque llegan el continente hasta el sur, dan la vuelta por el estrecho de Magallanes, sí, y cogen y se van a atravesar el Pacífico, que no pensaban que era tan grande. Pues casi se mueren de hambre, que se estaban comiendo las ratas, todo, o sea, porque el Pacífico es muchísimo más grande que el Atlántico, ¿no? Llegaron y dijeron, no, tira para allá, que esto no hay problema. Una locura absurda, ¿no? O sea, y muy poquitos llegaron de esa expedición, pero por primera vez una expedición moviéndose solamente en dirección hacia el oeste, le dio la vuelta al mundo. Juanje, lo que hace el impulso de la curiosidad del espíritu humano. Bueno, eso y la codicia también, ¿no? Sí. O sea, en el caso de Magallanes y Elcano, pues vamos a llegar a las Islas de las Especias y vamos a hacer un cargamento de clavo que era más caro que el oro. Sí. En el caso de Colón, bueno, Colón no pensó que iba a descubrir América. Colón lo que pensaba que iba a hacer una ruta corta para llegar hasta las Indias, sí. Y entonces pues crear una ruta comercial que le diera mucho dinero, ¿no? También el que algo de plata anima, ¿no? O sea, Elon Musk quiere llegar a Marte, muy bonito lo de llegar a Marte, pero también porque está ganando mucho dinero. Para hacer negocio. Efectivamente, pues es que somos así en la naturaleza humana, el que lo niegue, me parece que nos niega a nosotros mismos. Por desgracia, somos así. En fin, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Fernando González con toda la aventura que tuvo intentando filmar al Kraken, al Arquiteutis, el calamar gigante. Y la entrevista con Fernando continúa así. Pero a mí se me quedó la espinita y te adelanto que ando detrás de montar con mucha más cabeza y con muchos más medios, intentar encontrarlo allí donde el Alecton lo vio y lo pinchó, digamos, que es en Canarias. En general en Canarias hay, porque se ve a los calderones y a los cachalotes salir con algunos tentáculos del calamar gigante en la boca, del Arquiteutis, pero lo que pasa es que no llegan, como en Asturias o como en la costa cantábrica, a las orillas, porque la corriente, primero porque no hay plataforma continental y las corrientes los arrastran hasta las costas africanas. Pero, a ver, hay una población. Gracias a Dios no es comestible el Kraken, porque tiene muchísima concentración de amonio en sangre. Si no, ya se lo habían comido los chinos fijo, lo habrían pescado hasta la extinción. Pero eso consigues que, aunque sea difícil de ver, sí hay muchos. Y además ahora ya se ha grabado, ya lo consiguieron la NHK japonesa y Discovery Channel hace ya unos años. Grabaron unas imágenes impresionantes. Y después se ha visto un par de veces más con cámaras
pero yo lo que quiero es verlo yo. O sea, me muero de ganas de meterme en el abismo y poder... Y además creo que allí en las Canarias, donde no hay una plataforma continental, no ha habido pesca de arrastre y por lo tanto tiene que haber especies apasionantes que no ha visto nadie nunca. Y entonces esto, hablando con la Sociedad Geográfica Española a la que pertenezco y en cuyo comité tengo la suerte de estar, pues hemos decidido que entre estos y Biopark, la empresa donde trabajo, en el acuario de Gijón, pues vamos a intentar organizar esa expedición. Ojalá salga, todavía no es seguro. Pero qué bonito que nos cuentes tu proyecto. Desde aquí te deseamos la mayor de la suerte, desde Caracol Radio y desde este programa que es Noche de Misterio. Y ojalá lo consiga Fernando. El Arquiteutis, que sería básicamente, hay algunos que se cree que miden hasta 21 metros. El museo del mundo donde más es en Luarca, en Cantabria. Para la gente, como la mayoría del público que escucha este programa es latinoamericano, hay que decir que la zona de Cantabria es en la península ibérica donde están España y Portugal, al norte. Allí hay una fosa abisal como de 4.000 metros, una cosa así, y han aparecido muchos calamares gigantes muertos, ya fallecidos. Entonces hay un señor, no recuerdo el nombre, que es amigo tuyo, que tiene allí un museo. Sí, tiene un museo y además tiene un meritazo porque él ha ido recogiendo, cuando nadie le hacía ni caso, fue recogiendo los distintos calamares gigantes que aparecían, además de ayudar en un montón de tareas más de protección marina. Y ha acabado con una colección tan importante que se le ha alquilado de la Smithsonian de Washington, le ha alquilado unos cuantos ejemplares y él, en vez de pedir dinero, lo que ha dicho es: como yo estoy montando el Parque de la Vida, que es un parque un poco de temas científicos, naturaleza, se lo han cambiado por unos trajes espaciales, un meteorito, en fin, es una historia de estas para escribir un libro de lo que hace la voluntad de una persona. Cuando tú dices, es inalcanzable que a ti te haga caso la Smithsonian y que te den viajes, o sea, trajes de astronautas que han ido de verdad al espacio y a la Luna. No, pues él lo consigue. No te cambio un calamar gigante por un meteorito. O sea, son cosas y un traje de astronauta, ahí lo consiguió. Sí, lo consiguió y merece la pena ir a su parque, el Parque de la Vida, que está efectivamente en Luarca. Y es un tipazo, además, es una persona muy asequible. Yo lo entrevisté por A Cuarto Milenio y es un tipo encantador, súper buena persona, se portó conmigo de una forma excepcional. Alejandro Bernal, ¿quería hacerle alguna pregunta o algún comentario? Sí, Juanje, hay algo muy interesante sobre lo que nos dice nuestro invitado Fernando González Sitges, y es que en el siglo XIII una serie de sagas vikingas comenzaron a divulgar la historia del Kraken, de esta criatura mítica. Una de las más recordadas dentro de estas sagas fue la saga islandesa de Ovar Ott, que en el siglo XIII hablaba del monstruo más grande del mar, que era capaz de tragarse a hombres, a barcos e incluso a ballenas. Esta historia se fue extendiendo por el norte de Europa, literalmente se difundió por todo el viejo continente, y a mediados del siglo XVIII, Juanje, en 1752, Erik Ludvigse Pontoppidan, quien era el obispo de Bergen en Noruega, no solamente hizo referencia a esta mítica criatura, al Kraken, sino que afirmó haberlo visto, ver cómo las aguas se enturbiaban cuando esta criatura mítica se acercaba a las costas de Bergen. Es más, este obispo llegó a describirlo como una bestia de 1,5 millas de longitud que, si agarraba un buque de guerra más grande, lo arrastraría hasta el fondo del mar. Uno de los relatos más alucinantes sobre el Kraken, Juanje. Es que además este Pontoppidan merece la pena que la gente lea. Tiene un libro en el que se habla del Kraken, evidentemente, pero de muchas otras criaturas, que es la historia de las gentes septentrionales, que es extraordinario. O sea, ahí te encuentras con la criptozoología, no con la intención de hacer criptozoología y de contar fantasías zoológicas, sino con una criptozoología que surge de que la ciencia todavía no ha dado explicaciones a cosas asombrosas, reales de la naturaleza. Y esa es una parte fascinante. Digamos que es un libro lleno de pistas criptozoológicas. Sí, porque esto del Kraken, que ha sido una obsesión por parte de muchas productoras, televisiones, hasta que se consiguieron las primeras imágenes. Bueno, Arquiteutis, ¿no? Como calamar gigante, que estaba ya, como tú dices, clasificado por la ciencia. Pero Fernando González Sitges,
¿qué nos puede quedar todavía por explorar en los fondos oceánicos? Porque conocemos muchas fotografías de peces abisales que son tremendamente grotescos, porque algunos tienen como bioluminiscencia, bocas enormes, pero aún así creo que todavía nos faltaría explorar que el 90% de los océanos, algo así, una cosa absurda. No solamente el 90% de los océanos. Es muy difícil asimilar lo que hay ahí. Porque si tú coges el globo terráqueo que te acostumbran a enseñar, en vuestro caso, con el continente americano en el centro, digamos, si tú giras esa esfera hacia el Pacífico, hay un momento que toda la esfera es azul. O sea, la inmensa mayoría del planeta es agua. Pero es que además, en tierra tú tienes un plano para explorar. En el mar tienes todo el volumen del agua, está lleno de vida. No solamente es la tierra. Entonces allá abajo hay desiertos, colinas, montes, fosas, hay selvas, hay de todo. Y está todo sin explorar. O sea, porque prácticamente a partir de los 1000 metros han bajado poquísimos. Y cuando bajas es como si tú imagínate que sobrevuelas con una avioneta el Serengeti, está lleno de vida a rebosar, y bajas una camarita y al cabo de un rato la subes. Pues a lo mejor ves una llanura que no hay nada porque tienes todos los ñúes están del otro lado del objetivo de la cámara. Te quiero decir, no nos podemos hacer una idea de la cantidad de vida que nos queda por descubrir ahí abajo. No, y que será una vida, además, donde no sé si habrá más monstruos marinos o no. Se especuló hace muchos años porque los norteamericanos tenían un sistema de micrófonos que tienen debajo del agua, que los tenían en principio por el tema de los submarinos soviéticos, y que luego se ha seguido utilizando, y se hizo muy viral una cosa que fue el sonido del blob, que era como un sonido así que hacía wop, y dijeron, eso es una cosa muy grande moviéndose, puede ser un maremoto, o sea, puede ser que haya habido un movimiento sísmico, que comprobaron y luego no había habido ningún movimiento sísmico y tal, pero quedó una incógnita porque se grabaron varios años seguidos. Ya te digo, ahí abajo está todo por descubrir. Lo que sí que es verdad es que hay unas leyes físicas, biológicas, que hacen que, o sea, cuanta más presión tienes encima, los cuerpos son más planos, más pequeños. Cuanto más abajo tienes menos comida y por lo tanto también eres más pequeño y con las bocas más grandes y los dientes más grandes proporcionalmente para atrapar lo poco que te llegue. Eso es lo que te dice la lógica. Luego viene un calamar gigante, un bicho de 11 metros, que no encaja y simplemente como es blando y tiene... te dicen también que, y la mayoría lo cumplen, que hay abajo que es una oscuridad perpetua, los ojos no sirven de nada, son ojos pequeños o vestigiales o desaparecen. De repente aparece el calamar gigante con el ojo más grande de la naturaleza y solo superado por los ictiosaurios de su época. Entonces, te dicen que allá abajo no puede haber vida y descubres no solo vida, sino en las fumarolas submarinas, descubres que hay una biología que en vez de vivir del oxígeno vive del nitrógeno. Y de azufre, que todavía más es un veneno terrible, ¿no? Entonces, yo creo que el mar, lo decía Aristóteles, decía, todo lo que tú te puedas imaginar, la naturaleza lo supera. O sea, no hay nada que puedas imaginarte que no exista en la naturaleza. Entonces, allá abajo nos quedan grandísimas sorpresas por descubrir. Y me encantaría descubrir alguna. Pues ojalá descubran muchas en esa expedición que vas a hacer a Tenerife, si Dios quiere, y desde aquí te mandamos absolutamente todo nuestro apoyo. Pues sí, un mar ignoto que tiene todavía 1000 cosas por descubrir debajo de la superficie, y Fernando González Sitges, que intentó en su momento, arriesgando su casa porque está loco, grabar hasta el calamar. No, hasta el calamar gigante. Vamos a seguir caminando por el mundo porque tú has viajado muchísimo, y yo sé que uno de los sitios que más te gusta del mundo es Centroáfrica. ¿Qué es lo que tiene Centroáfrica? No sé si por todas aquellas historias del famoso Livingstone y demás, que todavía trae ese romanticismo antiguo de la gente que busca eso que ya no existe cuando ponían los mapas inexplorado. Sí, en general es todo África, no te creas que es solamente, o sea, efectivamente me gusta más el África subsahariana, me encantan las sabanas, me apasionan las sabanas. Lo que pasa es que la selva es de los pocos, y la selva del Congo, la cuenca del Congo es la selva, o sea, todo el mundo habla del Amazonas, que es una maravillosa selva, pero todavía más cerrada e inexplorada
y más peligrosa, por desgracia, por la violencia humana que hay, es la cuenca del Congo. Y ahí es que es tal lo cerrada que es la selva, que es imposible, no tienes cobertura, desde el aire no ves nada, es decir, es una caja cerrada a la tecnología, con lo cual todavía puedes encontrar, y ya sabes que ahí viven unos cuantos críptidos, unos cuantos animales legendarios, y en concreto, sabes, ya lo hablamos en su día cuando lo veíamos aquí, hay uno que me apasiona, que es el Mokele Mbembe, que es, dicen, la leyenda o la criptozoología, que podría ser el último grupo de dinosaurios vivos que quedan. Esto que podríamos hablar mucho tiempo porque hay muchos dinosaurios vivos, las aves son dinosaurios, pero vamos, esto es si ves los dibujos con los que representan al Mokele Mbembe, es como un plesiosaurio. Es algo parecido a Nessie, al monstruo del lago Ness, solo que en vez de ser con aletas, pues es capaz de salir por tierra. Y esto, se han organizado expediciones en el siglo XX por los japoneses, los norteamericanos. Se organizaron auténticas expediciones impresionantes de medios y consiguieron ver algunas huellas, consiguieron ver que había unas plantas que hicieron un estudio geológico y vieron que efectivamente había sido una zona estable desde millones de años y que por lo tanto podría haber una población. Yo me gusta más pensar, y desde luego después de la experiencia que he tenido, que hay una pequeña diferencia, no deja de ser igualmente apasionante, pero yo, ¿qué es lo que hice? Como iba a grabar elefantes de selva, me metía primero en República del Congo y a través de canales navegamos en piraguas hasta República Centroafricana, y allí te metes por la selva y llegas a los bais, que son las zonas salinas que se quedan sin árboles, son como alguna especie de oasis en mitad del bosque, que se quedan sin árboles, afloran las sales y entonces llegan allí los animales de la selva, especialmente los elefantes de selva, que son muy difíciles de ver. Entonces, aprovechando, los guías que te llevan por la selva son los pigmeos. No hay nadie que se oriente mejor en una selva centroafricana que los pigmeos. Y yendo con ellos, yo me llevé una serie de láminas Primero me llevé unas láminas con animales reales que sabía que había allí, gorilas, cocodrilos. Luego me llevé unas cuantas láminas de saurópodos, de dinosaurios tipo el supuesto Mokele Mbembe. Y después me llevé, con cierta intención, algunas láminas con elefantes, rinocerontes, y rinocerontes africanos y rinocerontes indios. ¿Cuál es la diferencia? Pues los africanos, las dos especies que se conocen, el negro y el blanco, en un continente que tiene rinocerontes, que a su vez es otro críptido, porque el unicornio en parte es el rinoceronte, pero que son de sabana, de secano, y sin embargo en Asia, el rinoceronte de la India, el de Java y el de Sumatra, siempre viven en zonas acuáticas, en zonas pantanosas. Toda la región del Iguala, donde yo estaba grabando también los elefantes, es una zona llena de agua. O sea, tienes que ir, para llegar a los sitios, muchas veces vas con el agua por la cintura, por las rodillas, y además notas que hay cosas que se mueven por abajo, que están todavía por descubrir, serán peces probablemente, o quieres pensar que son peces, pero cuando yo le enseñaba las láminas a los pigmeos, primero les enseñé el gorila y tal, y me decían, sí, este es Evo, el gorila, esto es el cocodrilo tal, y además que generalmente todos decían, sí, esto está rico, este me lo he comido, este también, ¿no? Entonces luego le enseñé a los dinosaurios y ellos no saben lo que es un dinosaurio, no han visto ninguno, y entonces decían, no, pues estos animales aquí no hay, esto no sé lo que es, pero no los hemos visto nunca, no nos los hemos comido nunca, ¿no? Y después le enseñé los rinocerontes, y en los tres de la India, todos los pigmeos que estaban allí, me dijeron Mokele Mbembe, y lo señalaban. Eso, gracias a además, lo grabé porque era parte del documental que estábamos grabando, y en ese punto yo pensé, pues tendría toda la lógica del mundo que en un continente que hay rinocerontes, y siendo todos los asiáticos de ambientes, de ecosistemas medio acuáticos, hubiera una especie nueva de rinoceronte. Imagínate el descubrimiento, no sería un dinosaurio, pero descubrir un rinoceronte que es un mamífero monstruosamente grande, nuevo en el siglo XXI, sería extraordinario. Lo que pasa es que para meterte allí, o sea, andar
1 kilómetro por la selva, además de que da lugar a situaciones tragicómicas. Te pongo un ejemplo. Nosotros, antes de entrar a la selva, nos dicen los pigmeos, aquí hay varios animales peligrosos, pero está el búfalo, que hay que tener cuidado, porque sobre todo porque en la selva los animales salen, se asustan y cargan contra ti. Está el elefante, que es el peor, y luego vais a poder ver a lo largo de las trochas por las que vamos a ir, que de vez en cuando cruzan hormigas, soldados. Estas hormigas son unas hormigas que ellos las utilizan como puntos de sutura. O sea, cuando te muerden, les puedes arrancar el cuerpo y la cabeza sigue mordida. Entonces decían, estos cuando veamos hormigas de estas, tienes que salir corriendo y atravesar el reguero de hormigas corriendo, porque se suben y a lo largo de todo el día te van picando y además van subiendo por las piernas y al final te duelen donde más duele, ¿no? O sea, te muerden donde más duele. Y nosotros, bueno, dijimos, bueno, esto es un poco para asustar a los turistas, tal. Entonces empezamos a andar por la selva y a cabo de unas horas, de repente salen zumbados todos los pigmeos, formé, por las 4 palabras en francés que hablan, y salieron corriendo, y todos corriendo detrás asustados, y al cabo de un rato vemos, los pigmeos corren más que nosotros de aquí a Lima, y al cabo de un rato vemos que vuelven a toda velocidad en sentido contrario gritando l'elefant. Entonces, evidentemente las hormigas daban miedo, pero venía un elefante de frente. Bueno, pues esa es la vida un poco de... O sea, el sitio no es nada fácil, pero además esos no son los peligrosos. Lo peligroso es cuando te viene una guerrilla, y entonces sí que puedes tener unos problemas, porque ahí dentro no hay absolutamente ley. O sea, es un territorio, pero sin embargo quiero pensar, y me hace sospechar muchísimo, que o hubo o hay una especie de rinoceronte desconocida en el interior de la cuenca del Congo. Qué bonito lo que estás diciendo. Estaba buscando aquí la cuenca del río Congo, que los países por los que pasa es República Democrática del Congo, Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Ruanda, Tanzania y Zambia. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo después del río Amazonas, donde hemos escuchado todo tipo de leyendas y de historias. Pero oye, me parece buenísimo lo que estabas diciendo, que ya a lo mejor no un dinosaurio, ¿no? Porque se nos puede parecer o se nos puede antojar un poco fantástico, pero que se descubriese un nuevo tipo de rinoceronte en pleno siglo XXI, que es un bicho que pesa, ¿qué? 1.000 kilos, 2.000 kilos, no lo sé, yo nunca he visto ninguno. Sí, un rinoceronte blanco pasa de los 2.000 kilos. O sea, bicho de 2.000 kilos, aunque este pesara menos, 500 kilos, porque es acuático y tal, historia, pero sería un descubrimiento tremendo. Y lo que sí es verdad es que los pigmeos no creo que tuvieran internet en aquella época en la que estabas tú allí, no creo que tengan ni siquiera ahora. O sea, ahora. Los pigmeos allí, además son felices, te quiero decir, no lo pretenden, saben que existe, pero no les interesa. Ellos tienen su vida y ven, no me extraña, porque ven al hombre blanco lo que hace con las guerrillas estas, y dice, oye, a mí déjame en paz de esta historia, que estoy muy feliz. Es emocionante verles andar por la selva, son criaturas de la selva. Yo el que tenía delante veía que cogía de repente una hoja y hacía un cucurucho, la cosía con la propia hoja, cosía los bordes y se hacía una especie de cucurucho y decía, ¿qué está haciendo este? Y un poco más allá veía que sacaba una larva, la metía en el cucurucho, la cerraba y se la ponía en el latillo que tenía en la cintura, en el taparrabo, que es como su aperitivo, para cuando tuviera un poco de hambre se comía, en vez de unas patatas fritas, pues unas larvas que iba cogiendo, ¿no? O sea, todo en su vida a mí me parece fascinante. Estando allí, yo me llevaba mis acuarelas como siempre y nos cayó, todos los días hay una pequeña lluvia, porque la selva produce nubes que llueven y producen selva, y en las gotitas, en vez de llevarme mis botes, las gotas que tenían las hojas, yo los utilizaba para mojar el pincel y cambiar los colores, entonces se quedaban las hojas con colores y se pusieron a pintar ellos, y no te puedes hacer una idea del arte que tienen. Es una especie de arte naif maravilloso, que hasta me daba vergüenza, porque eran muchísimo mejores pintores que yo, ¿no? Me encantó, o sea, fue una experiencia maravillosa. Nos estaba describiendo Fernando González uno de lo que dicen que es la zona más mágicas y más salvajes del mundo, la cuenca del río Congo. Qué pena que, como siempre, guerrillas y problemas y este tipo de... La violencia, Juan, el estigma, sí. Y ese tipo de gentuza donde no hay Estado, aparecen siempre esto. Y la adaptación de los indígenas al medio, ¿no? Que
que sigue siendo algo que te impacta mucho. Yo, como lo viví en la selva amazónica varias veces también, es algo que te impacta muchísimo. Bueno, nos estabas hablando antes del diablo ballena. ¿Cuál es la historia del diablo ballena aquí en la Laguna de Tota? Juan G. es maravillosa, se emparenta con otro tipo de criaturas míticas de grandes cuerpos de agua en el mundo. Hay dos referencias históricas bastante interesantes. La primera de ellas del sacerdote e historiador colombiano Lucas Fernández de Piedrahíta. Este hombre recolectó una serie de testimonios, entre ellos el de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad de Bogotá, de la capital de Colombia, y Lucas Piedrahíta en sus crónicas comentaba que Gonzalo Jiménez de Quesada había recolectado una serie de testimonios en la Laguna de Tota de indígenas que hablaban de un extraño pez negro con la cabeza a manera de buey y un cuerpo mayor que el de una ballena. Así lo describían los indígenas y así se lo relataron a Gonzalo Jiménez de Quesada. De hecho, este historiador Lucas Fernández de Piedrahíta va más allá y dice: Quesada dice que en sus tiempos lo afirmaban personas de gran crédito, testigos que pudieron apreciar esta criatura portentosa, y los indios decían que era el demonio. Por el año 1652, estando yo en aquel sitio, me refirió haber visto a esta criatura la señora Andrea de Vargas, quien se encontraba en el sitio y habría avistado a este diablo ballena, este animal portentoso con cabeza de buey y cuerpo de ballena en las profundidades de la Laguna de Tota. Hacia el siglo XIX, un gran explorador francés, Gaspard Théodore Mollien, un hombre quien estaba explorando el centro de Colombia, Juan G., también lo vio y él consignó este avistamiento en uno de sus textos y lo describió de la siguiente forma: según el decir de gentes de la región, la Laguna de Tota no es navegable, los genios maléficos habitan en sus profundidades, en moradas en las cuales dicen que se ven los pórticos cuando uno se aleja de las orillas del lago hacia adentro, y hasta se ve salir de vez en cuando a un pez monstruoso que solo se deja ver por unos instantes. Sería otro de los avistamientos del mítico diablo ballena, Juan G., en siglos anteriores, recolectado por cronistas de la época. Bueno, pues a lo mejor queda todavía alguno, no sé, habrá que ir a la Laguna de Tota y echar un vistazo a la criptozoología. Me parece maravilloso la descripción. Y te digo una cosa, cuando están esos testimonios, algo raro había. Exactamente. Ahí. En fin, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaba comentando Fernando González cómo fueron sus expediciones en la cuenca del río Congo, uno de los lugares que más aventura evoca en todo el planeta. Por desgracia, siempre fastidiado, como en todos lados, por los violentos. Y la entrevista con Fernando González continúa así. Qué historia tan bonita, porque además hicisteis algún documental con el tema de los pigmeos, ¿verdad? Creo yo, sí, uno o varios. José Manuel Novoa. Es que en paz descanse. Nuestro querido amigo. Buen amigo. Sí. Este hizo Eyengi, que es una película que también fue fantástica porque hizo un casting de pigmeos, pero los pigmeos, lo mismo que te digo que no saben lo que es un dinosaurio, no saben lo que es una película. Entonces, en el casting, de repente cogieron al que daba mejor de jefe y lo puso de jefe, y entonces él se creyó que era el jefe de verdad y casi lo matan luego. El jefe auténtico, de repente, o sea, sin querer puedes montar un pifostio en la tribu impresionante, ¿no? Y al final fue una película de lo más... Ese fue película para cine y la verdad es que fue emocionante. Eyengi, no me acordaba de José Manuel Novoa, efectivamente. Alejandro Bernal quería preguntar algo. Juan G., hace unos años se divulgó una historia bastante alucinante sobre una supuesta cacería de un moquele Mbembe en la República del Congo. De acuerdo a estos relatos, en 1960 un grupo de pigmeos se vio obligado a construir una especie de estructura para ponerse a salvo de una de estas criaturas míticas. Esta criatura vulneró esta barrera y los pigmeos no tuvieron otro motivo que tener que darle cacería, que ultimar a este animal. Reitero, uno de los relatos más alucinantes de los últimos años, 1960, cerca al lago Tele, en República del Congo. ¿Qué opinas de esa historia, Fernando? El lago Tele es donde se han organizado las expediciones y a mí me sigue encajando en la historia del rinoceronte, porque yo cuando les pregunté, a ellos moquele Mbembe no es
criptozoología. Es un animal real y todos los animales de la selva, los pigmeos se lo habían comido. O sea, a mí incluso los guías que nos llevaban a grabar gorilas, que son, digamos, los que vigilan allí los gorilas, con cierta vergüenza hablaban de su vida pasada y decían, sí, son muy buenos, son tal, y no solamente lo son, sino que están muy buenos, nos los hemos comido. Pues en el caso de Moquel en Bambé también nos contaron que en la zona donde estábamos nosotros no, pero en el pueblo que no recuerdo ni cómo se llamaba, lo tengo apuntado en el cuaderno, ahí sí que habían matado a uno y se lo habían comido. ¿Y por qué ellos hablan? Moquel en Bambé quiere decir algo parecido a aquel que para el curso de los ríos. O sea, es una expresión como de respeto de un animal realmente poderoso, grande. Un rinoceronte lo es para cualquiera, pero desde luego para un pigmeo, imagínate, pues realmente son pigmeos, son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, no me extrañaría nada que hubieran tenido un encuentro con un rinoceronte y ante la situación, o porque lo estaban intentando cazar, que eso me encaja más en su forma de hacer las cosas en la selva, pues lo mataran y se lo comieran. Pues es que no es... A mí es que, en el fondo, siempre cuando vas a analizar alguno de estos animales, de los que nos hemos encontrado buscando críptidos, es fundamental ponerte en la forma de pensar de la gente local, porque yo siempre pongo de ejemplo cómo la supuesta civilización o la civilización a la que pertenecemos siempre altera porque lleva su forma de ver la vida allá donde va. Entonces, por ejemplo, cuando desde Cartago Janón va a explorar las costas africanas, Janón, que era el sufeta de Cartago, llega a una costa que probablemente fuera Camerún y ve las montañas de fuego, por eso se supone, según su relato, y por eso se supone que es Camerún, y ven unas montañas de fuego que le alucinan mucho, se acercan a la costa y ven que hay un pueblo de personas peludas y muy grandes, y entonces van a hablar con ellas, pero huyen y deciden capturar una para llevarla a Cartago y que la vea todo el pueblo. Y cuentan en el relato que la mujer que capturaron no se dejaba llevar y entonces se dio a mamporros con ellos y tuvieron que matarla. La despellejaron y se llevaron la piel a Cartago. Y a la mujer, que en el nombre local de ese pueblo significaba el amo de la selva, la llamaron en el idioma cartaginés la que araña, que es gorel, de donde viene gorila. Entonces, ese nombre local, que sí que saben lo que es un gorila, que le llaman el señor de la selva, es respetuoso, es digno, los gorilas no hacen nada si no les molestas, y sin embargo cuando vas allí te intentas llevar, como eres un bruto no te das cuenta que es un gorila, no es una persona, y cuando se van a defender lo matas diciendo que es muy agresivo y la llamas la que araña. Pues esa forma de ver es lo que hace que distorsionemos mucho, y por otro lado es muy interesante seguir, si intentas analizar con la forma de ver de los locales esta fauna, te lleva a sorpresas porque de repente descubres animales reales detrás de críptidos o de leyendas, vamos. Pero qué bonita esa historia que nos has contado, ¿no? Cómo apareció el nombre de gorila por una piel que se llevaron desde Centroáfrica. Qué auténtica locura. Es que estaba aquí, a la vez que estaba hablando contigo, estaba aquí viendo, y está en Wikipedia, lo podéis buscar todo, avistamientos del Moquel en Bembe. Hay desde el año 1776 Bonaventure, que dice exactamente en un libro, en sus notas, después de ir por la región, el animal debió ser monstruoso, las marcas estaban en el suelo y tenían unos 3 pies de circunferencia. Hay 1909, varios, 1913 y sigue documentado hasta 1985. Un explorador estadounidense llamado Rory Nugent. Entonces, cuando hay tantísimos avistamientos, efectivamente, pues quizás no un dinosaurio, ¿vale? Pero a lo mejor un rinoceronte o algo así bastante grande que todavía no catalogó la ciencia y que posiblemente nunca se catalogue, porque tú dices que la zona está llena de guerrilla y además muy compleja por muy cómo es. Pero si hubiera interés, porque un equipo científico bien pertrechado sí que se podía medir, y además seguro que una vez más, como en todas las zonas, como hablábamos del abismo, o como ha pasado recientemente, hace muy poquito tiempo, en Nueva Guinea, en Papúa, pues te metes de verdad con un equipo y descubres especies nuevas, más pequeñas, anfibios o incluso insectos, aves,
Pero claro, es que aquí puedes descubrir mamíferos y mamíferos muy grandes, tanto como Moquelembembe. Pues fíjate, te voy a contar una cosa que me imagino que es posible que la supieras. Supuestamente, o según dicen, la zona inexplorada más grande del mundo está aquí en Colombia, el Parque Nacional de Chiribiquete. Ahora se sabe que hay más de 60.000 pinturas rupestres. Antes el lugar con más pinturas rupestres del mundo era el Tassili, en Argelia, yo estaba allí, con unas 20.000, pues aquí hay el triple. Y yo entrevisté al único biólogo que ha estado viviendo en el parque, que tiene por desgracia los mismos problemas. Guerrilla, bueno, aquí tenemos guerrilla y además nuestros amigos simpáticos del polvo blanquito, ¿vale? Y este me decía igual, que no se sabía que había, perdón, estaba todo por catalogar y por desgracia, en el tiempo que él estuvo ya se bombardearon 12 pistas de aterrizaje para sacar ciertas cositas de allí. El caso es que hace pocos años, 5 o 6 años creo que fue, una expedición de biólogos estuvo en uno de los tepuyes que hay en el Parque Nacional de Chiribiquete y en 48 horas, solo 48 horas, un fin de semana, catalogaron más de 20 especies de mariposas nuevas para la ciencia. 20 especies de mariposas. ¡Qué locura, tío! Sí, es que la gente que piensa que está todo inventado, catalogado, estudiado, está muy equivocada. Y no solamente está equivocada, es que además de lo que se ha descubierto y está catalogado, el 99,9% la gente lo desconoce. O sea que para alguien que no tenga interés por la naturaleza y por la zoología, hay muchos animales medio, ¿no? O sea, que no se ven frecuentemente, pero que están más que catalogados, estudiados y vistos, que les sorprenderían. Te dirían que han visto un bicho, un monstruo. Que es muy interesante también ver cómo interpretan a algunos animales la gente, digamos, que no está en su entorno. Cuando se escapa un animal de un parque, de un circo, de lo que sea, cómo lo interpreta la gente. Ves ahí cómo se pintan monstruos en el siglo XXI. Y cuando realmente no es un monstruo para nada. Es simplemente un animal que no es lo normal en la zona. Entonces, eso a mí me encanta, hacer el proceso inverso. Del monstruo llegar al animal y del animal conocido llegar al monstruo. Hombre, animales que son fascinantes. Por ejemplo, recuerdo aquí en la selva del Darién el águila arpía, que es enorme y que la ves y no sé, es una cosa muy impresionante, ¿vale? Porque parece, en vez de un ave, parece una cosa de otro mundo. O sea, es una cosa de locos. Es que aquí en Colombia, de hecho, confundían al águila arpía con una bruja, con una especie de ser mítico. Entonces, así de imponente es. Bueno, como con una arpía de la literatura griega. Efectivamente. Y con unas garras que la gente no se da cuenta que es un águila con unas garras mayores que las de un tigre. O sea, es una garra que te puede matar perfectamente. Eso es un dinosaurio vivo. Es que además la ciencia ya lo tiene clarísimo. Son dinosaurios, no son saurópodos, pero son claramente dinosaurios. Han sobrevivido los dinosaurios, eso me encanta. Sí. No, es una historia maravillosa. Vamos a meternos ahora en otro bloque. Después de caminar por la selva centroafricana, bueno, aunque antes de pasar de bloque, aparte del Mequelembembe, ¿hay algún animal también mítico en la selva centroafricana que se hable? ¿O el más famoso es el Mequelembembe, Fernando? Es el que en la selva hay infinidad o sea, si te metes en las tradiciones locales, no solo de los pigmeos, sino de todas las tribus, siempre tienen sus animales ahí. Y algunos además pasan de la selva a la sabana, y luego ves las crónicas de los blancos y se mezcla a la vez de los blancos, de los primeros exploradores, de los cazadores blancos, y se mezclan con los mitos, la creencia en la brujería local. Entonces ahí te pierdes un poco porque hay parte que son casi como criaturas esotéricas. Entonces yo ahí... Sí, criaturas del más allá que aparecen en la muerte, sí, o tal, en los ritos funerarios. Por ejemplo, hay el oso Nandi. Por ejemplo, no hay osos en África, pero hay una leyenda en la sabana del oso Nandi. Una sabana es muy difícil esconder un animal, porque es una sabana, es abierta, ¿no? Aunque curiosamente vas a la sabana y de repente hay elefantes y no los ves en un día entero. Eso también tiene su miga y tiene su charla aparte. Pero sí que hay, por ejemplo, animales que descubrió la ciencia, y una vez que lo descubrió la ciencia dejan de ser criptozoología, pero que lo eran,
Está el okapi, por ejemplo, que lo habla el propio Livingstone, habla de él en sus relatos, que decía, pues eso, es medio jirafa, medio cebra, no sabían muy bien qué era, y se creían que era mentira hasta que finalmente Johnston lo consigue, ¿no? Hay el hipopótamo pigmeo, que sale desde la época de los romanos en alguno de los bajorrelieves, dibujaron hipopótamos pigmeos, y que hoy en día la mayor parte de la gente no sabe lo que es. Si se lo encontrara pensaría que es una cría de hipopótamo, pero aunque los rasgos no son para nada iguales, pero es un animal que solamente está en lo más intrincado de las selvas de Liberia. Ahí es que no va nadie, o sea, es dificilísimo de encontrar. Nosotros por suerte tenemos una pareja en el parque que además cría, y te das cuenta de la potencia del bicho que es. Es un animal mucho más pequeño que un hipopótamo, pero muy peligroso. Sigue siendo un animal fuerte. Está en las costas africanas del sureste, está el celacanto, por ejemplo, otro fósil viviente que no se creía que podía haber, y no solamente eso, sino que luego ha aparecido otra población, otras 2 poblaciones a lo largo del siglo XX. O sea, es que la criptozoología está llena, y como te decía, me gusta, yo cuando leo los relatos de Colón, que llega un momento que es hasta cómico. O sea, Colón llega a América, y llegando a las costas de la Española, imagínate lo que era en esa época un barco lleno de tíos sin ver una mujer, y deben de estar todos pues, locos perdidos de ver una mujer, ¿no? Y de repente ven asomar lo que él dice que son unas sirenas, dice, joder, pero no son tan bonitas como las cuenta Herodoto, porque son manatíes, que sí, que tienen pechos como las mujeres, pero es un bicho monstruoso. O sea, para confundir un manatí con una mujer tenían que estar realmente muy necesitados, ¿no? O sea, siempre te encuentras este tipo de historias. Marco Polo también nos habla del unicornio, pero no es tan noble como decían en la Edad Media. No es tan noble, sino que parece más bien un cerdo lleno de pelos, porque ve a un rinoceronte en las islas de la Sonda, a un rinoceronte de Java. Entonces, siempre en los animales que llevan que acabas encontrando el animal detrás del monstruo, llevan una historia, de la propia historia de gente muy conocida y famosa, maravillosa detrás. Qué bonito, ¿no? Y nos habla de esos tiempos románticos donde viajar era realmente una aventura que no sabías además cuándo iba a tener fin, ¿no? Y eso me parece algo precioso. Y además tienes una o sea, a veces cuando te encuentras con sorpresas que ni siquiera las vas buscando. Yo recuerdo un rodaje que estábamos en Australia, nos dividimos en 2 grupos. Yo mandé un grupo a Western Australia a grabar marsupiales, pero teníamos 2 documentales a la vez, ya que íbamos a Australia, que es un viaje largo, caro, y necesitas mucha infraestructura, sobre todo entonces. Y yo me ocupaba de los cocodrilos marinos y del arrecife. O sea, yo estaba en la zona de Darwin y luego de Cairns y todo lo que es la zona de la Gran Barrera de Arrecife, y el resto del grupo estaba en Western Australia. Y cuando estaba viendo las cintas que habían grabado allí, cuando nos reunimos, de repente veo que no le habían hecho ni caso. Un animal raro comiéndose un wallaby muerto, estaba de frente a la cámara, y evidentemente el animal estaba sarnoso, estaba enfermo, pero era un bicho muy raro. Y tú sabes que hay otro de los grandes críptidos que a mí me apasionan, es el lobo marsupial, el tilacino o tigre marsupial también le llaman. Y entonces yo empecé a mosquearme porque tenía una cara muy, muy, muy de tilacino. Cogí las cintas y las mandé, bueno, me contaron el equipo que lo grabó, me dijo, no, pues creíamos que era un dingo que estaba hecho papilla, lo estuvimos grabando un rato y nos fuimos. Y yo cogí las cintas, se las mandé al museo de Perth y me contestaron de una forma muy cachonda. Bueno, primero me extrañó porque todo el mundo, como es un tigre de Tasmania, pensábamos que estaba solamente en Tasmania. Empecé a documentar y vi que había una subespecie que era la Greyhound, que es otra de las cosas que me habían dicho los que lo habían grabado, era de color grisáceo, en vez de ser el tostado este que tiene el tilacino habitual, que vemos disecado en algunos museos. Y leí que había una subespecie que se llamaba la Greyhound, que estaba sobre todo en Western Australia, que es una región muy poco poblada y gigantesca.
Entonces les mandé y me contestaron de una forma muy graciosa. Me explicaban que aquello no era un tigre de Tasmania porque tenía las caderas muy altas, las caderas no se veían en el plano porque estaba de frente y con hierbas alrededor. Eso la gente lo puede ver en YouTube, está de un programa de Javier Sierra en que lo hablamos esto mismo. Y luego, después de explicarme por qué no era un tigre marsupial, me mandaban un dibujo bastante grande, perfectamente de un tigre marsupial, en el que decía: no me has visto, pero estoy ahí. Era como decirme, no nos interesa que se sepa que sigue habiendo lobos marsupiales, porque ya se ha extinguido una vez, no vayamos a liarla, porque hay cosas que es mejor dejarlas como están. Entonces a mí me encantó, es una respuesta, guardo el dibujo con mucho cariño y ojalá siga existiendo el lobo marsupial, que es otro tipo de críptido. Este sí se sabe que lo hubo, pero al ser un animal que se busca y que no se sabe si existe, por eso se le considera también un críptido. No, pero qué loco, ¿no? Es un tipo de lobo. ¿Cómo se describiría ese lobo, Fernando? Sí, en vez de ser un mamífero, o sea, como el lobo, un cánido, es un marsupial, o sea, tiene marsupio y demás, pero el aspecto es un lobo un poco afilado de perfil, tenía una apertura de boca descomunal, mucho más grande que un lobo, o sea, podía abrir un ángulo mucho mayor que un lobo, y con el dorso, el estándar es color café así muy clarito y con unas rayas muy oscuras marcando el lomo como un tigre, por eso se le llamaba el tigre marsupial, con la desgracia de que se alimentaba, cuando llegaron los ingleses, empezó a matar sus rebaños, porque claro, una oveja era muy apetitosa para un animal acostumbrado a comer pequeños marsupiales. Y luego tuvo la desgracia de que su piel, esas rayas del lomo, se pusieron de moda los chalecos de esa piel en Inglaterra. Y entonces se acabó con ellos. El último murió en el zoo de Perth, pues como en los años 60, 70. De ese hay película en blanco y negro, pero hay película que se puede ver en YouTube perfectamente. Qué historia tan bonita y tan triste, por desgracia, ¿no? Qué brutos somos los seres humanos y esta manía que tenemos de destrozar absolutamente todo. Ahora ya sí, vamos a meternos en el último bloque de la entrevista, que obvio también era obligado, porque hay un montón de relatos de posibles homínidos por el mundo y que además algunos de ellos, bueno, yo tengo una experiencia en el Amazonas, en Bolivia, que te comentaré respecto a uno de ellos. Bueno, son muy famosos. Tenemos y otros menos famosos que no conocéis, pero que los voy a comentar ahora mismo. El que todo el mundo conoce, el que está escuchando este podcast, es el famoso pie grande entre los bosques de Estados Unidos y Canadá, que lo describen como una especie de gorila grande, tendría 2 metros, pero andaría de una forma mucho más erguida. El abominable hombre de las nieves o el yeti, ese pues clásico donde los haya, igual, como de 2 metros, enorme, blanco. Y ahora os voy a decir un par de ellos bastante menos conocidos, pero que a mí me intrigan mucho más que tanto el yeti como que el pie grande, que el famoso Bigfoot. Y son el orang pendek en Indonesia, en la isla de Sumatra. Porque del orang pendek hay un montón de relatos, incluso de crónicas holandesas, que nos hablan de encuentros con este ser, que sería como de una piel así, como un tipo anaranjado, como una especie de, homínido, o primate, que tenemos un biólogo, nos va a explicar esto mucho mejor que yo, que soy bastante cero en el tema, ¿vale? Entonces le va a explicar esto mejor que yo, Fernando. Y aquí en la Amazonía, el mapinguari. El famoso mapinguari, que algunos piensan que podría ser algún tipo de perezoso gigante, que igual que sigue en alguna parte de la selva y tal, y del que, pues yo recopilé un testimonio muy curioso de un antropólogo boliviano, que me comentaba cómo no podía entender, como en puntos muy alejados de la selva, estoy hablando del Madidi, y luego mucho más al sur, el Madidi es la frontera entre
lo diré, entre Perú y Bolivia, y me decía que había estado ahí, que había estado mucho más al sur, y tribus que no tenían contacto le describían, pues eso, como una especie de mono, pero muy grande, de casi 2 metros, de pelo rojizo, que olía fatal. Ese detalle me pareció curioso, que las 2 veces le dijeron que olía fatal. Y bueno, pues Fernando González Sitges, que de esto sabe mucho más que yo, que he dicho primate o mínito, creo que estoy metiendo la pata ya hasta arriba. Tiene mucho, o sea, yo no sé exactamente como nadie, ¿no? Por mucho que te cuente, nadie sabe qué es lo que hay. Yo sí creo que en algunas zonas hay, pero luego la lógica te ayuda a hacer un poco de criba. Entonces, América no tiene grandes simios, ni tiene monos, lo que llaman monos del viejo mundo. Hay micos, monos del nuevo mundo. O sea, ahí lo dividen muy bien la ciencia, ¿no? Eso no quiere decir que de repente a la ciencia no se le haya escapado alguno, ¿eh? Porque yo siempre dejo una vía de escape, porque es que hay infinitos ejemplos de cómo lo que te dice la lógica se lo salta la naturaleza a la torera. Pero lo que sí que encaja muy bien es que pudiera ser un perezoso gigante, porque perezosos gigantes sí que hubo. Y además han descubierto desde la Patagonia hasta Centroamérica, se han descubierto restos tempranos, digamos, en la historia geológica. El perezoso gigante es un animal magnífico que caminó por las selvas de América y que a lo mejor queda todavía algún ejemplar. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y la entrevista con Fernando González continúa así. Y entonces a mí me encantaría pensar que hay la selva, todas esas selvas, toda la selva de la cuenca amazónica puede esconder lo que quiera, porque es otra selva increíble. Y además una selva, yo a la gente que no está acostumbrada, desde luego en España no hay nada, como no hay selva, pues no hay nadie acostumbrado, te metes y al cabo de 3 minutos te has perdido. O sea, es dificilísimo orientarse, y dentro te da, a pesar de lo que la gente piensa aquí, en Europa, pues la selva está vacía, la sensación no es que está llena de bichos. La mayor parte de la actividad biológica tú la oyes en las copas del canopy, del dosel de la selva, y todos los que están abajo te han olido, te han visto y mucho antes que tú a ellos, y se han escondido, están separados. Eso no quiere decir que no haya vida ahí abajo, evidentemente, pero están mucho más preparados que tú en la selva y por lo tanto se van a esconder. Imagínate, pues eso, un perezoso gigante es que podría esconderse durante siglos sin que nadie lo oiga, salvo que se haga una expedición, que no se hacen con ese propósito y con medios para encontrarlo. Se pongan cámaras trampas, se haga un rastreo, se dedique tiempo. Eso sería apasionante. A mí, que se tira tanto dinero en hacer cosas que me parecen estúpidas, se podrían hacer unas expediciones científicas fascinantes. Pero además hay evidencias, como te decía, de que han existido. Hasta incluso han existido en tiempos en los que ya había humanos en Sudamérica. O sea, que ya habíamos llegado los seres humanos a Sudamérica. Sí, yo me acuerdo de eso cuando estuve viajando por la selva boliviana, en Rurrenabaque. En Rurrenabaque, que desde ahí entras hasta un lugar que se llama el Cañón del Bala, y a partir del Cañón del Bala, río arriba, ya es la nada, o sea, ya es la selva, pero bueno, Rurrenabaque ya es selva, pero una vez pasas el Cañón del Bala, ya estás en pleno... No he visto nunca, es mágica. Es una pasada, es una locura, tío. O sea, te metes por ese cañón en el río arriba, sí. y una vez pasas eso, ya estás en pleno Madidi, que es una selva que se pierde en el horizonte. O sea, y lo que dice Fernando, te bajas de la lancha y andas 3 minutos y ya te has perdido. Como no vayas con un guía o un indígena, de ahí no sales. La gente se cree que la selva, o la selva amazónica, que es la que yo conozco, no tan bien, pero bueno, sí he estado muchas veces en la selva amazónica, es una cosa como el que se va a dar un paseo por la plaza de tu pueblo. No. Pues sí, fue una historia que me sorprendió mucho. Cuando estuve en Bolivia, y este biólogo me comentó que en 2 zonas muy alejadas de la selva boliviana, estoy hablando, una de ellas es el Madidi,
que es frontera con Perú, y luego mucho más al sur, tribus indígenas que no tenían nada que ver unas con las otras, le habían descrito el mismo ser, un ser que decían que en torno a 2 metros, que se movía por la selva, que tenía el pelo rojizo y que olía muy mal. Ese dato, la verdad, que me impactó. Y bueno, y lo que falta por descubrir aquí, creo yo, en la selva del Amazonas, que efectivamente, que cerca del río, en las riberas, tenemos ya hasta grandes ciudades, como es, por ejemplo, el caso de Manaos en Brasil, pero hay zonas de la selva en las que te adentras un poquito y todavía no sabemos qué hay. Yo la última vez que estuve en la selva del Amazonas fue hace 2 años aquí en Colombia. No recordaba lo duro que era hacer selva. Creo que Fernando me entiende perfectamente. No, terrible. Sí, es mucho más duro de lo que la gente se imagina. Sí, hacer caminatas por la selva, te pican todos los bichos, la humedad es absurda, hagas lo que hagas, estás mojado. Y no lo Sientes recordaba. que no te orientas en la vida, No. y te das cuenta que durarías muy poco tú solo en la selva. La selva te come a ti mucho antes que tú a ella. Sí, efectivamente, muy poquito. Pero bueno, existe esa posibilidad, y lo que nos estaba diciendo Fernando González es que realmente se supone que no hay grandes simios aquí en América, pero la biología siempre es caprichosa. Eso respecto a la selva amazónica, pero si nos vamos al pie grande, ¿a ella sí te parece que es pura invención, Fernando, o también le ves alguna posibilidad? No, yo creo que cuando tú estás en una situación de estar metido en... Bueno, siempre hay una posibilidad, siempre, como repito y repetiré varias veces, hay una posibilidad, siempre hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, de que la lógica se vaya al garete porque la naturaleza hace lo que quiere. Pero sí es poco probable que haya un homínido. Pero sin embargo sí puede haber un animal grande. Es una tierra donde, si tú estás metido en un bosque, pongámonos en situación, generalmente en un estado de cierto nerviosismo, porque estás no es la selva, pero los bosques de Washington y el Olympic y todas estas zonas donde suele producirse los avistamientos del Bigfoot, y no digamos en los bosques del norte de Canadá, pues ahí la sensación que tienes de inferioridad y de amenaza de estar metido en la selva puede hacer que en un momento determinado el movimiento de un oso grande, por ejemplo, te lleve a ver cosas que no son reales. Te lleva a ver un homínido. Pero eso no quiere decir que no haya, o a lo mejor hay algún animal desconocido que no es un homínido, pero es peludo y grande también, ¿no? También es posible. Porque a mí, más que los avistamientos en los Estados Unidos, que siguen siendo posibles, pero es poco probables, en lo que me llama mucha atención es que en las inmensas extensiones de taiga de los bosques de Canadá, los indios atabascos y también algunos aleutianos tienen máscaras que representan algo muy parecido a lo que luego dibujamos como Bigfoot. Entonces, algo hay. Ellos no han podido ver un mono para igualarlo. A lo mejor han visto algún tío feo, pero tenía que ser realmente feo, porque las máscaras te dan una sensación muy antrópica, pero totalmente de gran simio, más que... Aunque ya te digo que yo tengo incluso algún amigo que un poco gran simio es, pero y eso es otra de las cosas que siempre, como decía, en los lugares donde sí que he podido ver, pegamos el salto y nos vamos a la zona del Yeti, por ejemplo, que ahí se ha especulado de todo. O sea, incluso ha habido dientes de Yeti, pelos de Yeti. En cada uno de ellos han salido cosas, pues se descubrió el Gigantopithecus gracias a que en distintos templos los lamas vendían estos grandes molares que luego vieron que eran de Gigantopithecus, de una especie ya extinguida de un antepasado nuestro. El pelo se descubrió a finales del siglo XX que era de un oso polar prehistórico más grande del actual tal. O sea, siempre hay un misterio, el famoso escalpelo y demás. Yo siempre recuerdo, y tú, Juan G, lo has tenido, yo creo que lo recordarás, cuando César Pérez de Tudela, un escalador muy famoso en España, ya retirado, fue en uno de sus múltiples intentos de atacar los montes del Himalaya, me decía, yo estaba en
no estaba ni mucho menos en un 8000, ya había descendido, había fracasado, además, venía reventado porque me había echado la montaña y estaba en una cota de 4000 que hay grandes bosques ya de camelias y de plantas un poco que cubren, digamos, la zona y que te hacen que sea un poco más amable el ambiente, más que el hielo pelado. Y entonces yo monté el campamento y por la noche tuve una urgencia y me fui al excusado, al monte, detrás de un matorral. Y estaba allí, me bajé los pantalones, me pongo en cuclillas y de repente, ¡zas!, el Yeti. Y yo le decía, pero, joder, el Yeti, ¿y qué hiciste o qué hizo? Y dice, joder, pues qué va a haber, ve a un tío feo como yo, acuclillado, apestoso por lo que estaba haciendo y con una luz en la frente, pues pegó un grito y salió corriendo. Entonces yo lo que me imagino la situación, que tú estás reventado por la falta de oxígeno, por fracasar en el monte, por la situación, te vence casi todo, te pones allí y viene, por ejemplo, un Sherpa, que son gente quemada por el sol, que no se han duchado en meses y con sus ropajes toscos de pelos, de yaks y todos apelmazados por la suciedad. Y en el momento ese en que tú levantas tu luz del frontal y le ves a la cara, ves el Yeti, claramente, yo estoy seguro. Y el tío que te ve a ti, el Sherpa que te ve a ti acuclillado allí y apestoso, ve algo peor que el Yeti, o sea, y sale corriendo, normal. Entonces, ese tipo de cosas, eso sucede. O sea, muchas veces el Yeti existe, pero no es lo que imaginamos. Es un pobre Sherpa que te encuentra en el momento más delicado. Y yo no recordaba que es verdad que César Pérez de Tudela, que es un alpinista español muy famoso, aquí en América Latina no lo conocéis, pero en España es muy conocido, comentó que efectivamente había visto al Yeti. Lo que pasa es que tú, que eras amigo suyo, eres muy conocido suyo, pues te lo comentó con una serie de detalles que hoy a lo mejor no lo dijo en prensa, ¿vale? Pero a mí me pareció súper lógico. A mí eso es lo que me sorprende, que había visto algo realmente, porque no te contó una leyenda ahí, no, épico, yo me lo encontré, pero fui valiente. No, fue una cosa mucho más humana. No, qué loco. A ver, yo es que creo que todas estas historias a mí me parecen preciosas, ¿no? Me parece preciosa. No conocía, por ejemplo, el detalle que tú has dado de esas máscaras de un animal muy raro de tribus canadienses, que pudiera ser el Bigfoot. Ojo, que a lo mejor es que el Bigfoot no se ve ahora en pleno siglo XXI, pero se veía hace 500 años y es una especie extinta, que es otra posibilidad, ¿vale? O el tema del Yeti. Yo la verdad que yo no he estado en las altas montañas del Tíbet, no conozco el Tíbet, no conozco los Himalayas, no tengo ni idea de cómo es esa orografía y cómo es ese mundo, que me imagino que también habrá zonas recónditas ahí, no lo sé porque no lo conozco, ¿vale? Pero en principio siempre piensa uno que es más complicado que haya ese tipo de animales en zonas, como digamos, de más fácil acceso, no de más fácil acceso, de más fácil visibilidad. Creo que en la montaña tienes una visibilidad que no tienes en la selva amazónica, pues yo te decía el Mapinguarí, y los indígenas no mienten, tú lo sabes, ¿vale? Que yo me suena, bueno, pues a lo mejor no es un homínido, ni es un gran primate, pero es un perezoso, es un tipo de animal. Claro, es un tipo de animal que no se ha catalogado por la ciencia, porque sí es raro, y los indígenas no mienten, que den una serie de descripciones que coinciden, ¿no? Como el pelo rojo, como que olía mal, como... Bueno, Lor, eso es una cosa que sí que llama mucho la atención, porque generalmente nadie recurre a descripciones olfativas, y eso es, si encima coinciden, o sea, algo desde luego hubo, y algo apestoso hubo. Y yo sí creo... Eso también me hace que crea más en la historia de César Pérez de Tudela, el hecho de que te digan no me lo encontré subiendo a 6000 en las llanuras heladas de la montaña, me lo encontré en el bosque, donde estaba, que es un lugar, lógicamente, por pura biología, donde puede encontrar alimento un animal de estos, una criatura de estas, es en un bosque, no en una zona helada que no hay nada que comer, ¿no? Y además... Luego está que los animales reales de la zona, si lees el libro de Messner sobre el Yeti, él te dice que es un oso isabelino, un oso del Tíbet, que es bastante probable que también haya dado parte de la leyenda del Yeti cuando te encuentras un oso a dos patas en una zona que mucha gente no sabe que hay osos.
y con esas condiciones precarias de físicas que te impone la montaña, pues puede convertirse. Yo estando en China grabando, de repente en las montañas chinas, y la gente no conoce a este mono, pero yo era uno de mis objetivos, pero se me puso un macho de mono dorado de pie al lado, y es un yeti, no es un yeti gigante, pero es un yeti con unos dientes descomunales, una cara muy rara, como una máscara. Si buscadlo en internet, el mono de nariz respingona, o el mono dorado de la zona de Tíbet y de distintas partes de China, y que tiene una pelambrera dorada por la parte de atrás que parece que lleva una capa así de pelo, una especie de abrigo, y es un bicho que a dos patas y enseñándote los dientes te aterroriza. Eso, para alguien que no sepa que existe ese animal, pues es un yeti un poco pequeñajo, pero un yeti. Sí, claro, efectivamente. Oye, un par de preguntitas ya antes de cerrar la entrevista. Porque tú como biólogo, ¿es posible que exista una especie y de la que solo queden un par de familias, o sea, pocos individuos, 20, 30 individuos solamente? ¿Esto es factible desde un punto de vista biológico? Que queden 20 o 30 es posible, pero entonces no quedarán dentro de pocos años. Te quiero decir, si ha habido una población enorme, ha ido decreciendo y solamente quedan unos poquitos, pues es posible. Lo que no es posible es que haya una población de 20 individuos durante 300 años, o no digamos durante 3.000 años. Eso es lo que no es posible. Sí que te puedes... hay una historia maravillosa que no nos salimos de tiempo, pero una historia... Dale, cuéntala, cuéntala. Se han hecho hasta películas de un indio, de una tribu, que yo recuerdo que leí el libro, la primera vez que leí sobre esta historia, se lo leí a Ceram, el de Dioses, Tumbas y Sabios, y hablaba de Ishi, que es el último individuo de una tribu que pues en California, en un rancho, finales del 19, se encuentran a un indio harapiento intentando coger algo de comida en un granero, piensan que está robando animales de ganado, lo detienen y tienen la suerte de que se entera de esto el antropólogo del museo de la zona, que era un especialista en lenguas muertas también de la zona. Y entonces se puede comunicar con él en un idioma que él creía que ya había desaparecido. Y empieza a hablarle de que su tribu, los últimos de su tribu, vivían por galerías debajo de los matorrales, comiendo pequeños roedores, comiendo insectos, porque los vaqueros de entonces les mataban directamente. Entonces, llegó un momento que fue el último que quedaba, el último de todos. Y es una historia apasionante, real, muy documentada, se ven fotos en la que él acaba trabajando como... Él no quiere volver. Esa de la famosa historia del buen salvaje es un disparate. A él le dan comida, ropa y calor y dice, oye, no vuelvo al matorral ni de coña. Y acaba muriendo, si no recuerdo mal, de tuberculosis o de algo por el estilo, pues no tenía las defensas que tenían los blancos. Pero que es una historia que te demuestra esto mismo que estás diciendo. Si quedan 20 individuos, sí, pero ya es muy difícil que remonte esa especie, salvo que ha habido casos, salvo que lo cojan los científicos. Por ejemplo, esta semana he estado hablando precisamente en la radio aquí en España, sobre la recuperación de la gacela amor, que es la gacela más grande y más bonita probablemente que vive en toda la franja sahariana o vivía. Se extinguió en libertad y José Antonio Valverde, un biólogo español muy conocido del siglo XX, capturó 3 individuos, 3 hembras y un macho, creó un centro de recuperación en el sur de España, en Almería, y gracias a eso, y gracias a la recombinación genética de los hijos de estos, han conseguido una población de unos 800 individuos a día de hoy, y están soltando individuos en parques nacionales a ver si... El problema de eso es que no acaban de eliminar las causas que les llevaron a la extinción, que son los cazadores furtivos. Entonces sigue habiendo... Pero que sí se ha podido, con solamente 4 individuos, recuperar una población estable de un animal que se había extinguido en libertad. Entonces, sí, pero si no está ese Valverde y esa comunidad científica, habrían desaparecido para siempre. Pues Fernando González Sitges, qué historia más bonita nos acabas de contar y ojalá
Bueno, pues sigamos preservando nuestros bosques, nuestros animales y el entorno biológico que nos rodea. Yo tengo la suerte de que vivo en el segundo país más biodiverso del mundo, después de Brasil, que es Colombia, ¿no? Y tenemos una biodiversidad magnífica, donde yo creo que además de contar solamente la biología, contar las historias y leyendas que se forjan en torno a ella, creo que es algo precioso, ¿no? Y que hace que este tipo de historias y de hecho le lleguen a la gente para que entendamos que la riqueza natural es la riqueza de la tierra y es la riqueza de nuestra casa y estamos obligados a cuidarla. Así que Fernando González Sitges, ha sido un placer entrevistarte, un placer reencontrarme contigo, me alegra saber que te va genial. Oye, tus conclusiones, tu cierre, tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, Fernando. Pues si te digo la verdad, creo que es mi nombre, pero es que no sé cómo me llamo yo en las redes sociales, se me ha olvidado, pero vamos, te lo miro ahora mismo, creo que es Fernando González Sitges, con eso me encontráis en todas las, vamos, sobre todo en Instagram y Facebook, que es lo que más utilizo, porque en Twitter o X, como se llama ahora, prácticamente no lo Mira, utilizo. en Instagram estás como FG Sitges. Pues mira, lo sabes tú más que yo. Porque yo te sigo en Instagram. Vale. Pues nada, ahí me tenéis. Instagram, como lo que hago es, sobre todo trabajo en Instagram y lo reboto a Facebook, con lo cual con una ya me tenéis en las dos. Sí, pero si ponen Fernando González Sitges te van a encontrar, ¿eh? Que yo te encontré así, o sea que te van a encontrar. No, seguro, y seguro que además ahí, gracias o sea, si pones eso, pues podrán ver lo del tilacino y podrán ver lo del tigre marsupial, todo esto. Incluso lo del B, seguro, está colgado en YouTube. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros, con toda la audiencia de Caracol Radio. Y creo que nos has dado un mensaje que además de que nos hablas de esa naturaleza mágica, una naturaleza que se funde con el hombre a través de la magia y de la leyenda. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Pues me dieron ganas de viajar después de escuchar la entrevista. Con sinceridad, volver a la selva, volver al... Bueno, en el desierto es muy difícil que haya animales sin catalogar, ¿vale? Grande, en la selva sí, la selva tiene muchos sitios donde esconderse. Lo que pasa que hacer expediciones es mucho más duro de lo que la gente se imagina. Muy exigente físicamente, Juanje, mentalmente. Tú que lo has vivido, sabes que demanda un buen estado físico y sobre todo aprovechar esa experiencia que nos compartió Fernando González Sitges, agradecerle, una persona que ha hecho una cantidad innumerable de documentales, que ha hecho expediciones. Más de 200, ha coproducido y trabajado con la gente de National Geographic. Ha hecho documentales súper conocidos como esa película de los pigmeos, que Yengi, o este que hizo de Buscando el Kraken, o sea, el tipo... Y además es una bellísima persona, yo lo conozco hace muchísimos años y es una gran persona y un gran profesional en lo suyo, en documentales y naturaleza. Todo un privilegio haberlo tenido en este espacio, Juanje, y yo creo que sobre todo este viaje y este recorrido a través de estas criaturas míticas nos demuestran que aunque hoy en día tengamos tanta tecnología y conocimiento de muchas especies, hay muchísimos más, sí, claro, que están por catalogar, Juanje. Sí, claro, y hay muchas más que están por catalogar. El problema es que como nos estamos cargando las selvas y el planeta... Sí. A ver cuántos sobreviven. Si te digo un sitio donde te pudieras ir de viaje, hacer una expedición, ¿dónde lo harías? Me encantaría, Juanje, los cerros del Mavecure. Me encantaría. Los cerros del Mavecure, a mí también. Ahora no sé si iría, ¿vale? Creo que está el tema un poco complicado. Pero me encantaría los cerros del Mavecure, no lo conozco. Y aparte tienen todo un simbolismo mágico. Las tribus indígenas de la zona buscan los cuarzos que hay en torno a los cerros porque dicen que son mágicos y limpian y no sé qué historia. Sí. Y eso me encantaría ir a investigarlo. Eso y obvio Chiribiquete, me encantaría. Sé que es ilegal, ¿vale? ¿Qué hacemos si me pasa como la canción? Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, ¿vale? Entonces no lo podemos evitar, pero me encantaría Chiribiquete, porque lo veo como el último gran mundo perdido. Sí. Con tribus sin contactar, con vete a saber qué fauna, qué historias, qué cosas. Claro, había que meterse con una expedición científica, ¿no? Sí. Pero eso me encantaría. Aunque bueno, me conformaré con seguir viajando a Egipto
y haciendo algunas cositas más. Pero sí, viajar te hace mejor persona y entrar en contacto con gente tan sencilla, pues como es el caso, por ejemplo, de los pigmeos, ¿no? Sí. Como entró Fernando González. Amigo mío, tu conclusión y tu cierre. Este tema nos lo habían pedido mucho, Juanje, que habláramos de criptozoología. Espero que nuestra gran familia del misterio haya quedado satisfecha. Creo que era el invitado más idóneo para tratar esta temática. Juanje y yo quedamos alucinados con todo lo que él nos comentó, experiencias de primera mano. Un espacio alucinante, Juanje, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Un mundo de leyenda en el que en los mapas había zonas donde ponía inexplorado. Un grupo de valientes que se atrevió a ir descubriendo el mundo, y mientras iba descubriendo el mundo aparecieron animales fantásticos que pasaron de ser leyenda a una inquietante realidad, y muchos todavía que tienen que quedar en el fondo de los océanos o en selvas impenetrables. Qué bonito es el mundo. Ojalá que seamos capaces de cuidarlo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.